¿Eres cristiano? La verdad sobre el árbol de Navidad puede sorprenderte. Cada diciembre colocamos un pino en el salón, lo adornamos con luces y bolitas, y alrededor de esa imagen tan familiar celebramos canciones, comidas, abrazos. Pero detente un momento y mira la escena desde otro ángulo. ¿Qué ocurre si te digo que muchos de los elementos que hoy regulan nuestra emoción navideña nacieron en contextos religiosos ajenos a Belén, en rituales que rendían culto a otros señores y a otras naturalezas? No lo digo para alarmarte sin sentido, sino para invitarte a abrir los ojos y a ejercer discernimiento con la misma seriedad con la que rezamos y leemos la palabra. Si esto te toca, suscríbete ahora y escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Quédate conmigo. Quiero llevarte paso a paso por hechos históricos, por principios bíblicos y por preguntas prácticas que alterarán la manera en que piensas la tradición sin quitarte la paz, sino para traer luz. Cuando hablamos de la Navidad tal y como la vivimos hoy, el árbol, las guirnaldas, las luces que anuncian la fiesta, no estamos ante una sola historia simple. Nos encontramos ante la intersección de muchas tradiciones, convergencias culturales y decisiones eclesiales que se fueron tejiendo a lo largo de siglos. Antes de saltar a conclusiones teológicas, conviene entender, aunque sea de manera sintética, tres núcleos históricos que explican por qué la celebración invernal tiene el aspecto que tiene ahora: Yule en el norte, la Saturnalia en Roma y el culto al Sol Invictus te cristalizó en una fecha concreta. Los registros históricos indican que estas prácticas existían mucho antes de la fijación cristiana del calendario y que ofrecían a las comunidades respuestas rituales a la oscuridad, al frío y al miedo. No apresures tu juicio. Te pido que escuches los hechos con humildad y con espíritu crítico. Empecemos por el norte. Yule. En las regiones germánicas y nórdicas, el invierno era una estación que imponía su ley sobre el cuerpo y la mente. Los relatos mitológicos y las crónicas medievales cuentan hogueras, banquetes y símbolos vegetales que apuntaban a la esperanza de retorno de la vida. Lo que hoy llamamos la costumbre de traer ramas verdes al interior de la casa tiene paralelos en antiguas prácticas donde árboles y ramas eran vistas como signos de vigor en medio de la muerte estacional. Las comunidades encendían fuegos y celebraban el renacimiento del ciclo de la naturaleza. Colocaban árboles en lugares visibles, no meramente como adorno, sino con una carga simbólica. Eran puntos de encuentro entre lo humano y lo que se consideraba sagrado dentro de la cosmología pagana. Registros folclóricos y sagas posteriores muestran que estas prácticas focalizaban la atención de la comunidad en la esperanza de vida que vuelve, pero también en rituales que invocaban protección y favor de poderes distintos al Dios de Israel. Pasa ahora a Roma, la Saturnalia. Los historiadores romanos describen una fiesta que, en su forma, desordenaba las normas sociales: banquetes, liberación momentánea de jerarquías y adornos en las casas con plantas y objetos que señalaban abundancia. La Saturnalia incluía mesas llenas, villancicos rudimentarios y un ambiente que ostentaba la inversión de roles y una celebración de la vida terrenal. Era una respuesta colectiva al trauma de la falta y un intento de asegurar la benevolencia de los dioses antiguos por medio de símbolos y acciones repetidas. Los cronistas romanos y las inscripciones muestran cómo esta celebración era esperada y deseada por el pueblo y cómo la ciudad se transformaba durante esos días. Finalmente, el fenómeno del Sol Invictus. En el siglo III y IV se aceleraron cultos solares que celebraban el Día del Sol Invicto en torno al 25 de diciembre. En el Imperio Romano se promovieron con fuerza rituales que marcaban la supuesta vuelta del Sol y el incremento de la luz tras el solsticio. Algunas fuentes señalan que la adopción oficial de esa fecha como celebración pública por parte de las autoridades paganas coincidió con la necesidad de cohesionarlo políticamente, pero también de responder a una sensibilidad humana muy antigua. La oscuridad pesa sobre la esperanza colectiva y se buscaban rituales que la contrarrestaran. Cuando la Iglesia, en su intento por comunicar el Evangelio a pueblos diversos, comenzó a operar en ese vasto entramado cultural, muchas prácticas se entrelazaron.
Historiadores y estudiosos señalan que la fijación del 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús está rodeada de complejidad. No es mi propósito afirmar certezas dogmáticas sobre la fecha, sino mostrar que la cristianización del calendario navegó por aguas donde ya existían corrientes paganas muy fuertes. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros que nos declaramos cristianos? Aquí conviene ser francos. La historia no borra la raíz. Que la Iglesia haya resignificado, reinterpretado y ofrecido una nueva lectura cristiana a ciertas festividades no anula el hecho de que muchas de esas formas portaban cargas simbólicas ajenas a la revelación bíblica. La estrategia fue, en muchos casos, de absorción cultural, tomar elementos que habían demostrado eficacia emocional y social, luces, árboles, fiestas, y darles nueva letra y nuevo sentido. Ese proceso fue pastoral e inteligente en maniquíes de comunicación, pero no implica automáticamente que todo elemento resignificado quedara liberado de tendencias espirituales contrarias a la fe revelada. Hay una diferencia entre resignificar y erradicar la memoria de origen. Permíteme detenerme un instante en un texto que vuelve a aparecer en estas conversaciones. Jeremías 10:2-4. Allí leemos, con prudencia y en su contexto profético, una advertencia contra la imitación de las costumbres paganas y una observación sobre la artesanía humana que transforma la madera en objeto de reverencia. No aprendáis el camino de las naciones. Cortan un árbol en el bosque, lo labran. Jeremías 10:2-4. Antes de utilizar este pasaje como martillo, hay que recordar que Jeremías está señalando la tendencia humana a fabricar dioses según el capricho y la necesidad. No pretende, en ese momento, describir una celebración navideña. Sin embargo, el principio es claro y pertinente para nuestro asunto. La Escritura mira con desconfianza a todo aquello que, por imitación o por necesidad emocional, sustituye o compite con la revelación de Dios. No es un texto que condene un árbol por sí mismo, sino la dinámica religiosa que transforma lo creado en objeto de confianza última. Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo aborda la cuestión de las prácticas culturales en relación con la conciencia y con el testimonio cristiano. En 1 Corintios 10:20 advierte que aquello a lo que los gentiles sacrifican no lo sacrifican a ídolos, sino a seres espirituales. La advertencia no debe leerse como una fórmula mágica que asigna un poder sobrenatural a cada objeto, sino como una exhortación seria. Cuidado con las prácticas que nos arrastran a la participación simbólica en aquello que confronta la verdad. Nuevamente, no afirmamos que las luces que pones en el árbol tengan entidad sobrenatural, sino que hay una dimensión espiritual y comunitaria en los actos repetidos que merece examen. Tal examen es urgente por razones prácticas que probablemente reconoces en tu propia casa. Observa estas escenas. Una noche antes de la cena navideña, una pareja discute hasta la madrugada porque uno quiere mantener la decoración ligada a la tradición familiar y el otro siente que esos adornos ya no comunican lo que deberían. Un joven se siente invadido por la nostalgia y el consumo, y esa mezcla de melancolía y gasto le roba la paz. En otro hogar, los niños esperan con ansiedad el gran evento y los padres sienten la presión de corresponder a expectativas que no pueden sostener. Estas son consecuencias palpables: ansiedad, conflicto, cansancio espiritual. En ciertos casos, la repetición de prácticas sin examen puede erosionar la libertad interior. Celebramos porque siempre se ha hecho así, no porque realmente entendamos que estamos celebrando. Ese automatismo anestesia el discernimiento. Hay además un riesgo que debemos nombrar con cuidado: la naturalización de símbolos que tenían un significado específico en contextos paganos. Cuando algo se incorpora sin reflexión crítica, puede abrirse lo que algunos teólogos han llamado, en lenguaje metafórico, puertas de influencia espiritual. Puertas que requieren sensibilidad y oración para ser cerradas, o, cuando corresponda, para vencer su dominio. Insisto en la palabra metáfora. No estoy diciendo que el abeto en sí mismo tenga poder mágico. Lo que señalo es que la vida espiritual humana está tejida de signos y signos, que repiten una lógica. Si una comunidad repite un signo sin colocarlo bajo la autoridad clara de la Escritura, ese signo puede terminar formando parte de una red de prácticas que moldean la vida en sentido contrario a la palabra de Dios.
Esta es una advertencia que hacemos con amor, no con espíritu acusador. ¿Te sientes culpable? No era la intención. Mi propósito, como pastor y como compañero de camino, es mostrar la necesidad de pasar la experiencia por el tamiz de la escritura y del discernimiento comunitario. El propósito pastoral no es prohibir por prohibir, sino liberar para que la celebración sea auténtica y no una rutina que sustituye encuentro con Jesús. Podemos y debemos celebrar con alegría. La Escritura no está en contra de la alegría. Lo que cuestiona es que la alegría sea una máscara que impide ver lo que hay debajo. Raíces religiosas, patrones emocionales no examinados, expectativas de consumo. Quizá pienses que todo esto suena académico y distante. Permíteme traer un ejemplo concreto, cercano a la realidad de muchos de ustedes. Imagina una familia: Ana, David y sus 2 hijos. Ana recuerda las Navidades de su infancia con profunda ternura. David, que no creció en una tradición cristiana, se enteró de la historia del árbol a través de conversaciones en el trabajo y se siente incómodo con la idea de que algo en su hogar tenga raíces paganas. El primer año que intentaron hablar del tema en familia, todo terminó en un malentendido. Ana lo tomó como un juicio y David se sintió avergonzado. El resultado fue que las decoraciones quedaron a medias, la tensión se instaló y los niños percibieron que la fiesta era ocasión de fricción. No fue que alguno de los dos actuara con malicia, sino que la falta de diálogo y de discernimiento dejó espacio para la culpa y para la división. ¿Qué habría cambiado si antes de la temporada hubieran sentado juntas las razones por las que adornan la casa, si hubieran orado para pedir claridad y hubieran decidido, como comunidad doméstica, cómo resignificar aquello que heredaron? No digo que cada familia deba eliminar todo lo que huele a tradición, no estoy llamando a un puritanismo sentimental. Digo que la responsabilidad cristiana es someter la práctica a la palabra y a la conciencia, evaluar símbolos, conversar con respeto, decidir en comunidad. A veces la decisión será conservar y resignificar, otras veces implicará cambiar o sustituir prácticas. Lo central es que la elección sea intencional. Mientras tanto, la Iglesia a lo largo de la historia ha respondido de distintas maneras. Hay periodos y contextos en los que la institución amplió y reinterpretó formas para hacer más accesible el Evangelio. En otros momentos, hubo reacciones puristas que rechazaron todo lo que recordara a lo pagano. Ninguna de esas reacciones fue perfecta. Lo que sí debemos aprender es que la Iglesia es responsable de discernir públicamente y de guiar a las familias en esa reflexión. No se trata de imponer uniformidad, sino de ofrecer criterios. ¿Qué enseña la Escritura? ¿Qué fruto trae esta práctica en la vida espiritual? ¿Nos aproxima a Cristo o nos dispersa? Estas preguntas son esenciales. Hay otra arista que no podemos soslayar, la dimensión cultural y comercial que envuelve la Navidad moderna. La mercadotecnia ha hecho de la temporada un gigantesco circuito emocional, donde el consumo pretende suplir la profundidad espiritual. El árbol se convierte en vitrina, las luces en reclamo, los símbolos en mercancía. Cuando la economía dicta el ritmo de la celebración, la experiencia cristiana corre el riesgo de vaciarse. Aquí, el discernimiento implica también liberarnos del imperio del mercado sobre nuestra devoción. Quiero hacer una pausa para que estas ideas calen. No estoy proponiendo una lista de prohibiciones. Estoy trazando un mapa para que tú, como creyente, puedas caminar con libertad responsable. La libertad cristiana no es licencia para ignorar las raíces, tampoco es un yugo legalista que condena sin misericordia. Es una libertad informada por la palabra, ejercida con amor hacia los demás y con humildad histórica. En este punto quizá te estés preguntando, ¿entonces debo tirar mi árbol ahora mismo? ¿Tengo que renunciar a lo que mi familia ha celebrado por generaciones? No te apresures a tomar decisiones dramáticas sin conversación y oración. La clave es el proceso: evaluar, orar, conversar y decidir. Y aquí es donde la comunidad eclesial tiene un papel vital. No nos corresponde juzgar públicamente a quienes celebran, sino acompañar y ofrecer caminos de interpretación que respeten la conciencia individual y la autoridad bíblica. Hacia el final de este tramo quiero subrayar un principio práctico que siempre me ha servido en la pastoral. La intención forma parte de la santidad de los actos. Si adornas el hogar con la intención de glorificar a Dios y de recordar la esperanza que dio carne en Jesús, esa intención cuenta. Si por el contrario la intención es complacer la nostalgia o el mercado a costa de la verdad, entonces conviene reexaminar. Esto no invalida el recuerdo emotivo de la familia, pero lo coloca en su verdadera dimensión. La intención es el lente que da sentido. Lo que sigue ahora es la parte decisiva: haber entendido las raíces, Iul, Saturnalia, Sol Invictus, y haber visto cómo la Iglesia intentó una resignificación,
tenemos que mirar la Escritura con más detalle y preguntar, ¿qué principios bíblicos gobiernan nuestro discernimiento? ¿Cómo respondieron los profetas cuando la nación imitó prácticas de las naciones? ¿Qué criterios nos ofrece el Nuevo Testamento para las prácticas culturales? Estas preguntas nos llevarán a pelear con las implicaciones teológicas y a tomar decisiones prácticas que afectarán hogares y congregaciones. Pero antes de avanzar más en ese terreno teológico y pastoral, quiero que me digas, ¿qué sientes al escuchar esto? ¿Hay inquietud, curiosidad o defensa? No ignores esa respuesta interior. Guarda esa inquietud como combustible para el examen que viene. Próximamente entraremos en la exégesis de textos clave. Veremos ejemplos históricos concretos de cómo la Iglesia tomó decisiones y presentaremos pasos prácticos que tú podrás implementar en tu familia y en tu comunidad. No es una invitación a romper, sino a reconciliar la tradición con la palabra. Y ahora, mientras te preparas para ese siguiente tramo, toma un momento para recordar una escena. La luz de las velas o de las guirnaldas reflejando rostros. La mesa compartida. La canción que nadie recuerda entera pero que todos tarareamos. Mantén ese recuerdo, pero acompáñalo con la pregunta: ¿qué está sosteniendo verdaderamente mi adoración? ¿Es la nostalgia, la costumbre o la alabanza a Cristo? Esa tensión entre lo que sentimos y lo que la Escritura exige es el lugar donde debe nacer el discernimiento. Saber eso nos llevará a decisiones concretas. El siguiente paso será entender cómo la comunidad de fe ha actuado históricamente y qué criterios bíblicos podemos aplicar hoy. Saber eso nos llevará a decisiones concretas. Ahora avancemos a cómo la Escritura y la historia de la Iglesia nos ofrecen criterios para decidir con sabiduría y con caridad. Comencemos con la palabra. Hay pasajes que orientan claramente sobre cómo debemos tratar las costumbres ajenas a la revelación divina. En Deuteronomio 12, 29 a 32, Moisés advierte a Israel: cuando entres en la tierra, no imites las prácticas de las naciones, no añadas ni quites de lo que yo te mando. Ese principio no es simplemente un código ritual, es una llamada a proteger la identidad revelada, a que la relación con Dios no sea corroída por patrones que sirven a otros poderes y otras religiones. En Jeremías, como ya dijimos, la crítica es hacia la fabricación de objetos que se convierten en confianza última. En el Nuevo Testamento, además de la advertencia de Pablo en 1 Corintios 10:20 sobre la participación simbólica en prácticas de los gentiles, hallamos en Romanos 14 y 1 Corintios 8 principios sobre la conciencia y la libertad. La ley de la libertad cristiana debe ser guiada por el amor para no ser tropiezo al hermano cuya conciencia es frágil. De estos textos surgen al menos 3 criterios que podemos aplicar hoy. Criterio de voluntad, con qué intención acto se realiza. Criterio de testimonio, qué mensaje envía la práctica al prójimo y al mundo. Y criterio de fidelidad bíblica, esto nos acerca a la centralidad de Cristo o la distrae. Esos 3 filtros no son meros checklists, son guías para la oración, la conversación familiar y la decisión congregacional. Permíteme ahora ejemplificar cómo se podrían aplicar esos criterios en la práctica, tanto en hogares como en la comunidad eclesial. Volvamos a la familia de Ana y David. ¿Qué pasos concretos pueden dar para transformar la tensión en oportunidad de crecimiento espiritual? Primero, iniciar un diálogo estructurado y amoroso. No una conversación en plena vorágine de diciembre, sino una reunión familiar tranquila donde cada uno exprese sus sentimientos sin interrupciones. Ana puede compartir lo que significan para ella las decoraciones. David puede relatar por qué le inquieta la raíz histórica. Los niños pueden decir qué esperan de la fiesta. Este ejercicio de escuchar honra la dignidad de cada miembro y previene que las decisiones se impongan desde la prisa o el rechazo. Segundo, orar juntos antes de tomar decisiones. Invocar al Señor por claridad cambia el tono de la decisión. Deja de ser un choque de gustos para convertirse en discernimiento comunitario. Una oración sencilla y breve, pidiendo luz y unidad, ayuda a que las intenciones salgan a la luz y la decisión se tome con paz. Tercero, evaluar la intención y el fruto. Si la intención es glorificar a Dios y edificar a la familia, quizá la solución sea conservar el árbol, pero cambiar el lenguaje que lo rodea, poner en las tarjetas mensajes bíblicos, dedicar un tiempo para leer la historia de la encarnación según Lucas, o usar la decoración para contar la historia de esperanza. Si en cambio,
la mayor parte del sentido gira en torno a nostalgia consumista, podrían explorar alternativas, dedicar tiempo a actos de servicio, a visitas a necesitados, a preparar una cena con intención de agradecer a Dios por su provisión. Cuarto, decidir con libertad responsable. La libertad cristiana no es indiferencia. Ana y David pueden acordar un pacto doméstico que explicite por escrito y con amor las razones de su elección, qué conservarán, qué cambiarán y por qué. Este pacto protege a los hijos de mensajes contradictorios y permite que la tradición familiar no se simplemente reproduzca por inercia. Quinto, traducir la práctica a enseñanza. Si mantienen adornos que tienen raíces históricas complejas, que sean usados como instrumentos pedagógicos. Enseñar a los niños que la Navidad, como muchas prácticas humanas, tiene una historia, pero que nuestra fe centra su celebración en la persona de Cristo. Así evitamos que la forma se convierta en fin. Ahora llevemos la reflexión a la comunidad eclesial. ¿Cómo debe responder la iglesia local ante estos temas sin caer en legalismos ni en laissez-faire que abandone al creyente a su propia confusión? La iglesia tiene 3 responsabilidades: instruir, acompañar y ofrecer alternativas litúrgicas. Instruir implica predicar y enseñar con honestidad histórica y teológica. Esto significa presentar los orígenes y las trayectorias culturales sin sensacionalismo, explicar los principios bíblicos pertinentes y exponer diversas posturas cristianas con respeto. No se trata de imponer una posición única, sino de armar a los hermanos con conocimiento para que puedan tomar decisiones informadas. Acompañar supone crear espacios donde las familias puedan dialogar, orar y recibir acompañamiento pastoral. Talleres familiares, reuniones de grupos pequeños o sesiones de consejería son medios para evitar que las tensiones navideñas se conviertan en divisiones. El pastor no está para condenar, sino para discernir junto con la comunidad qué prácticas edifican y cuáles confunden. Ofrecer alternativas litúrgicas significa que la iglesia no debe abandonar la celebración. Puede proponer un enfoque restaurador, por ejemplo, un tiempo de preparación, Advent, centrado en la Escritura, vigilias de oración, acciones caritativas que devuelvan el sentido a la temporada. Así la iglesia presenta una narrativa cristiana fuerte que compite con la mercadotecnia y la nostalgia desarraigada. Históricamente, la iglesia ha tomado posturas diversas. Hubo momentos en que se rechazó radicalmente cualquier resabio pagano, hubo momentos de integración creativa, hubo reformadores y movimientos que condenaron todo lo que oliera a paganismo. Cada reacción vino con sus peligros. El puritanismo extremo puede transformar la fe en una lista de prohibiciones. La acomodación puede erosionar la identidad cristiana. Nuestra tarea es aprender de la historia sin repetir sus excesos, discernir con humildad. Examinemos también posibles malentendidos que suelen surgir. Algunos creen que discernir equivale a satanizar objetos. Otros temen que cualquier crítica a las formas lleve a excluir a quienes mantienen tradiciones. Ambos temores son legítimos y deben ser combatidos. Discernir no es satanizar, es someter la práctica a la palabra. Y advertir no es excluir, es invitar a la reflexión y, si procede, a la transformación. En todo esto, la caridad debe gobernar la conversación. Debemos preservar la comunión aun cuando diverjamos en formas. Quisiera ahora plantear 5 prácticas concretas y llevaderas que cada hogar y congregación pueden considerar para vivir una Navidad convertida en ocasión de devoción auténtica, sin caer en legalismos. Primero, instaurar un tiempo de lectura bíblica familiar durante la temporada. Leer pasajes como Lucas 1-2 cada día, comentar juntos lo que significa que Dios se hizo carne, y preguntar, ¿cómo esto cambia nuestras acciones concretas? Esto reubica la celebración en el centro cristocéntrico. Segundo, priorizar el servicio por encima del consumo. En vez de centrar la energía en adquirir más objetos, dedicar tiempo y recursos a ayudar a quien está en necesidad. La liturgia de la caridad reencarna el Evangelio en el contexto de la fiesta. Tercero, redefinir símbolos con intencionalidad. Si conservas un árbol, coloca en él lecturas, oraciones y pequeños recordatorios del Evangelio. Si decides eliminarlo, reemplázalo por un símbolo que explícitamente apunte a Cristo. Una cruz adornada durante el Adviento, por ejemplo, o un árbol de agradecimiento, donde cada miembro escribe una razón para dar gracias. Cuarto, enseñar a los niños la historia sin pulverizar su inocencia. Explicar que los seres humanos siempre han inventado maneras de expresar lo sagrado, que algunas maneras están en armonía con la revelación y otras no, y que en la Iglesia aprendemos a celebrar de una forma que honre a Dios. La honestidad formativa evita la represión o la reacción emotiva. Quinto,
Conversar con la congregación sobre prácticas comunes y, si procede, adoptar pautas eclesiales. Una iglesia puede, por ejemplo, proponer que sus celebraciones públicas estén orientadas a la proclamación del Evangelio y que los actos paganos evidentes se expliquen históricamente y se sustituyan por acciones que edifiquen la fe. Ahora regresemos a la dinámica espiritual. El peligro real no es el árbol, sino el corazón que lo utiliza. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Lo que debemos vigilar primero es el corazón colectivo. ¿Estamos reproduciendo formas para cubrir vacíos afectivos o para revelar a Cristo? El discernimiento pastoral apunta allí. También debemos recordar que la libertad en la iglesia se ejerce con responsabilidad hacia los hermanos. Pablo no prohibió comer alimentos sacrificados a ídolos cuando se podía comer con conciencia limpia. Enseñó, sin embargo, que si comer causa tropiezo a otro, por amor es preferible abstenerse. 1 Corintios 8, Romanos 14. Aplicado a nuestras prácticas navideñas, esto implica que el creyente que conserva una tradición debe hacerlo de forma que no imponga ni se convierta en piedra de tropiezo para otros, y que el que decide apartarse no lo haga con superioridad ni condena. Hay, sin embargo, otra tensión que quiero abordar, la del miedo a que cualquier forma visible de celebración sea sospechosa. Ese miedo puede llevarnos a una espiritualidad esquiva, que rehúye la creación como medio de gracia. No olvides que Dios usa lo creado para revelar su verdad. Las lámparas, las flores, la comida, las canciones, todo ello puede ser vehículo de adoración si se dispone bajo Cristo. La distinción es sutil pero decisiva. No se trata de rechazar la creación, sino de no permitir que la creación sustituya la adoración al Creador. Pensemos en ejemplos concretos de resignificación que han funcionado en comunidades cristianas. Algunas iglesias han adoptado la tradición del árbol de la bendición, donde cada adorno es un compromiso de servicio. Otras han dedicado la noche de Nochebuena a visitar ancianos o a abrir comedores sociales. Otras han recuperado el ritmo de oración y penitencia del Adviento como preparación espiritual genuina. Estas son maneras de tomar elementos culturales y someterlos a la forma del Evangelio, transformándolos desde dentro. Al mismo tiempo, hay momentos en los que la renuncia puede ser un acto de testimonio. Si una práctica particular arrastra a la congregación a formas sincréticas o a la idolatría doméstica, la comunidad puede decidir suprimirla públicamente y explicar por qué lo hace, no como un ataque, sino como una confesión de fidelidad a la palabra. Esta opción requiere madurez, pedagogía y sobre todo humildad pastoral. Cuando se elige este camino, debe ir acompañada de alternativas edificantes y de una comunicación que busque edificar, no humillar. Volvamos a ti que me escuchas ahora. Quizá estás en un lugar donde sientes que todo esto es teórico, quizá estás en medio del cansancio de cada año. Te animo a tomar una decisión concreta esta semana. Reserva una hora para hablar en familia o con tu pareja sobre estas cosas. No tomes medidas drásticas sin diálogo, pero no dejes que el tema se evapore sin respuesta. Si eres líder en la iglesia, convoca una reunión donde se exponga la cuestión con claridad histórica y teológica y donde se propongan opciones pastorales. Si eres joven y te inquieta la hipocresía de la temporada, busca un mentor o a tu pastor y pide que te ayude a encontrar formas de celebrar que sean auténticas. También quiero alertarte contra dos tentaciones, el rigorismo y la indiferencia. El rigorismo te llevará a juzgar y a herir, la indiferencia a la pasividad y a la pérdida de identidad. La vía del medio que nos propone la Escritura es la de la libertad responsable. Actuar con conocimiento, motivados por amor y dispuestos a sufrir por la verdad cuando sea necesario, pero sin humillar al prójimo. Antes de concluir, déjame ofrecerte un pequeño guión para una conversación familiar que puedes adaptar. Empieza con una declaración de amor. Querida familia, quiero hablar porque valoro nuestra historia y nuestra fe. Expón brevemente. He leído y sentido que algunas formas que heredamos tienen orígenes que merecen reflexión. No quiero quitar lo que te encanta, Ana, quiero que decidamos juntos. Invita a compartir sentimientos, ora en conjunto, plantea opciones prácticas y acuerda un tiempo para decidir. Este guión sencillo desactiva la acusación, centra la intención y crea espacio para la gracia. Finalmente, llegamos al punto decisivo, la libertad para celebrar a Dios. No estamos llamados a huir de la alegría ni a vivir en constante sospecha. Estamos llamados a integrar la historia y la fe bajo el señorío de Cristo. Si elegimos conservar el árbol, que sea para apuntar a Jesucristo. Si decidimos eliminarlo, que sea para recordar que nuestra devoción no depende de símbolos. En cualquiera de los casos, el objetivo es que nuestra celebración sea genuina, bíblica y fructífera en amor. Cerrando con cuidado pastoral, mi exhortación es doble. Primero, no te apresures a condenar a quien celebra a tu alrededor. En lugar de ello, ora, enseña y acompaña. Segundo, no aceptes la comodidad de la costumbre sin examen. La inercia puede endurecer el corazón. Haz de esta temporada una oportunidad para reavivar tu fe.
para invitar a otros a una celebración centrada en la palabra y para modelar una devoción que no dependa de la moda o del mercado. Oremos juntos ahora. Señor, abre nuestros ojos a la verdad, ilumina nuestras intenciones y haznos valientes para discernir con amor. Que nuestras casas y nuestras iglesias reflejen tu gloria y no sustitutos que nos alejen de ti. Danos unidad para decidir, humildad para aprender y coraje para cambiar cuando sea necesario. Guía a cada familia que busca hoy claridad. Bendice nuestras decisiones y haz que todo lo que hagamos en esta temporada apunte a Cristo. Amén. Si esto ha abierto tus ojos y tu corazón, comparte este video con alguien que necesite discernimiento y únete a nuestra comunidad para seguir creciendo juntos en verdad y en amor.